Historia de Colombia a través de la fotografía, 1842-2010. Es un relato de la historia contemporánea de este país a través de la fotografía. Para la exposición, se ha seleccionado entre miles de imágenes aquellas que mejor representan la historia política, social, económica y cultural de Colombia, construyendo de esta manera una narración en la que los acontecimientos solemnes o trágicos que marcaron la historia nacional se mezclan con escenas personales e íntimas. Baron Gros, diplomático francés que estuvo en Colombia entre 1839 y 1843 y es conocido como el introductor de la fotografía en el país. Francisco de Paula Santander murió un par de años antes de la llegada de la fotografía a Colombia. A partir de este momento, todos los presidentes colombianos han sido fotografiados. Se conservan retratos de cada personaje notable de la política, ya que era costumbre que sus leales seguidores los coleccionaran. Se conservan muy pocos testimonios fotográficos de las guerras civiles del siglo XIX y primeros años del XX en Colombia. Sin embargo, las muestras que han llegado conmueven. Se ve la mística y el orgullo, los reclutamientos, los estragos materiales y humanos, la muerte e invalidez. Por largos años Colombia fue un país abrumadoramente rural. Los fotógrafos pioneros hallaron alguna venta en retratos de campesinos típicos y algunas de las láminas de la comisión corográfica fueron elaboradas a partir de fotos que se han perdido. Nunca se hizo una serie sistemática de la vida del campo de antaño, ni para mostrar el cultivo del café. Quizás el campo estaba demasiado presente y demasiado pobre. El breve auge del negocio del caucho a principios del siglo XX ocasionó la escandalosa explotación de la mano de obra indígena del Putumayo. También inspiró la novela La Vorágine de José Eustacio Rivera. Durante el siglo XIX y los primeros años del siglo XX, los núcleos urbanos de Colombia conservaban un marcado carácter provinciano y rural. Los grandes movimientos migratorios del campo a la ciudad se van a producir posteriormente, dando origen a las megápolis urbanas actuales. Patriotismo, creatividad, afirmación nacional, a una alegría y anhelos de paz. El complejo relieve de Colombia, unido a los problemas derivados de una economía dispersa, impidieron el pleno desarrollo de medios de transporte modernos como el ferrocarril. Este fue el principal factor que determinó la pervivencia de medios de transporte coloniales como la navegación por el río Magdalena, en champán y más tarde en barcos de vapor, y los carruajes y diligencias, que fueron utilizados hasta bien entrados al siglo XX. Todo ello fue a su vez decisivo para el temprano desarrollo de la aviación. El Istmo fue el escenario de los ingentes pero fracasados esfuerzos de Ferdinand de Lesseps para realizar el sueño del canal interoceánico. Con Jorge Isaacs, José Eustacio Rivera y Gabriel García Márquez, Colombia ha producido 3 de los escritores de mayor repercusión en América Latina, con José Asunción Silva, un poeta inmortal, con José María Vargas Vila, el panfletario más notorio. La educación tenía un marcado carácter formal y religioso. Se ve la nostalgia de los grupos escolares, el orgullo y la formalidad de las escuelas y los colegios. De las guerras civiles a las luchas electorales entre liberales y conservadores, el trabajo político, rebeldía, la creciente participación, hasta la caída de la hegemonía conservadora. El sindicalismo de los años 1920 produjo las huelgas en contra del United Fruit Company y de la Tropical Oil Company, pero también los próceres de la edad heroica de la izquierda y las primeras luchas agrarias organizadas. La excepción en la vida pacífica internacional de la República, un gran auge de patriotismo y sentido de unión nacional y un esfuerzo descomunal para proteger una frontera lejana. Las caras múltiples de la institución, fundamental en la historia del país, la fe popular, la mezcla de intolerancia y benevolencia, el peso político, la obra misionera, el catolicismo social. La pobreza ha castigado con dureza a la niñez colombiana. La beneficencia ha sido ejercida a través de instituciones de la Iglesia Católica y el Estado. Y el lunes por la mañana, la negra vuelve a la vida política de este periodo empezó con la Revolución en Marcha de Alfonso López Pumarejo. El empuje liberal no se sostuvo y las tensiones políticas iban en aumento tras el regreso de los conservadores en 1946.
El asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948 intensificó la violencia sectaria. El gobierno militar del general Gustavo Rojas Pinilla terminó con el pacto entre liberales y conservadores, el Frente Nacional. Los colombianos se acostumbraron a convivir con la violencia generada por luchas sectarias entre liberales y conservadores y el inicio de la guerrilla de izquierda. La caída del gobierno militar y el Frente Nacional no impidieron las disidencias de sectores radicales. La crónica roja de los crímenes comenzó temprano en la fotografía con el crimen de Aguacatal de 1873. Criminales, cárceles y detenidos expresan esta crudeza a través de las imágenes. La vida familiar de antaño. En Antioquia las familias muy grandes de más de 20 niños no eran raras, para recordar que la vida sigue.